Sí. Fíjate que va a haber muchos matrimonios, ¿sí?, que tenían causales de divorcio y al no tener esto es como que quedan bastante desprotegidos, ¿sí? Nosotros vemos que, así como decís vos, la mujer se queda en la casa, cuida a los chicos, el hombre crece, la mujer queda abajo. Esa compensación obviamente también depende de la persona que tenga un incentivo, pero tampoco hay un reconocimiento por parte de la normativa, como está expresando, de reconocer cosas que la mujer tuvo que dejar de lado, ¿sí?, para obtener el marido de las ganancias. Y se va a ver sumamente perjudicada. ¿Con qué? ¿Con la compensación? No solo con la compensación, sino con el tema de los convenios, los acuerdos, porque ahí empezamos por el tema de los perros. O sea, convengamos que el tema de familia es también está previsto como una de las, está previsto en la legislación esto de la interposición de personas. En realidad, cuando uno analiza todo el código, es cierto, yo les recomiendo que lean dos artículos. Uno de Marisa Herrera, que se refiere, ella dice que el código tiene cara de mujer. En ese artículo habla de cómo el atravesamiento de la cuestión de género se resuelve a través de distintos institutos en este código. Uno es la compensación económica y el otro es uno que salió ayer en la ley de Hayton de Nolasco. Si entra en la ley, está abordado también este tema. Y esto, ¿no? La compensación surge porque no se admite el enriquecimiento injusto basado en que en esto, la solidaridad familiar. Si vos dejaste, volvemos a lo mismo del inicio. Una de los valores que este código tiene específicamente en cuenta es la solidaridad familiar. Y puede, digamos, pretende potencializar ese desarrollo que se vio frustrado. Dijimos, no es alimentos, no es daños y perjuicios, no es enriquecimiento sin causa. ¿Qué es? Bueno, apelamos. ¿Vieron lo de la naturaleza jurídica, que es algo muy fastidioso? No sé por qué inventan eso, pero a veces es necesario. Esta definición la da Mariel Molina de Juan, dice que es una institución sui generis, que consiste en un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico como efecto propio de la finalización del proyecto de vida en común por divorcio, nulidad o cese de la unión convivencial, que alcanzan las uniones convivenciales y se funda en un desequilibrio que provoca empeoramiento de un cónyuge con causa en el matrimonio y su ruptura, independiente del régimen patrimonial que rigió durante el matrimonio. Su finalidad es favorecer el autovalimiento y la autonomía en el desarrollo del plan de vida. Es cuestión de género también. ¿Cómo se cumple? Por el convenio regulador, si está pactado, mediante el pago único o una renta a plazo. Como excepción se puede disponer que sea por plazo indeterminado, pero esta excepción viene a cuento de lo que ocurrió en España y toda la elaboración jurisprudencial de España sobre qué pasaba con el plazo indeterminado y todo lo que eso iba generando. Porque a veces, convengamos que también, y esto vamos a hacer una concesión a los masculinos que están acá presentes, que a veces por una cuestión cultural muy profunda, algunas mujeres se acostumbran a este buen vivir y quedan ahí como las vacas echadas después del divorcio y se quedan en esa pena y no se promueve el autovalimiento. Una de las razones, la razón por la cual la excepción es, allá hay un masculino que se mata de risa, la razón por la cual lo del indeterminado, lo del plazo indeterminado es la excepción, tiene que ver con esto, porque si no, no es forma de promover el autovalimiento, sino es una forma incluso de asistencialismo que no beneficia a nadie, aunque parezca que sí. Y la forma de pago que establece el mismo código es meramente enunciativa. ¿Cómo se fija? Teniendo en cuenta el estado patrimonial de cada cónyuge al inicio de la finalización de la vida, por eso son importantes las convenciones matrimoniales, la dedicación a la crianza de los hijos durante la convivencia o la que va a tener que seguir haciendo luego de la convivencia, la edad y estado de salud, la capacitación laboral, la posibilidad de acceso al empleo, la colaboración en las actividades mercantiles, la atribución de la vivienda. También se fija teniendo en cuenta si se le atribuye o no la vivienda, aunque no importa si el bien inmueble que atribuido es ganancial, propio o está arrendado. Plazo de caducidad, 6 meses a partir del dictado de la sentencia de divorcio. Bueno, esto vamos a ir más rápido. Atribución del uso de la vivienda, porque después vamos a ver un poquito más con las uniones convivenciales. La protección de la vivienda, dijimos hoy que
La vivienda es una cuestión vinculada con los derechos humanos. El hogar, el techo, es el reducto necesario para el desarrollo de la personalidad de los individuos. Entonces, tiene una especial regulación en el libro primero, en el capítulo 3, título tercero, y la doble regulación es interna y externa. Es interna porque requiere del asentimiento de los cónyuges o de los convivientes para la atribución de la vivienda. Y no solo para la atribución, sino para la constitución de la protección que se establece para los beneficiarios de esa vivienda conyugal. Se puede atribuir en el divorcio o en la ruptura de la unión convivencial, y es una pauta también que se tiene en cuenta para fijar la cuota alimentaria una vez que cesada la convivencia o producida el divorcio. Y además la protección es externa porque se busca repelerla de la agresión de los acreedores, y se extiende no solamente a la propiedad de los bienes, sino también en los supuestos de locación. Bueno, el hogar conyugal en el Código Civil tenía su protección, acá dicen los artículos que los protege. Durante el anterior régimen, la vivienda se protegía de manera provisional. ¿Sí? Durante el divorcio se podía, recuerdan, presentar la demanda de divorcio antes de ella, se podría solicitar, pero siempre basada en la conflictividad. ¿Por qué? Porque también tenía su fuente en esto de la atribución de las culpas en el divorcio. En cambio, en el régimen actual se establece durante el divorcio en función de cuestiones que tienen que ver con la urgencia y con el interés familiar. En el anterior régimen, cuando se atribuía definitivamente, era fundado en la culpa o en la enfermedad, y en cambio ahora, corrido el tema de la culpa en el divorcio y volviendo al tema de los efectos, el fundamento, la base, es la vulnerabilidad. La duración de la atribución de la vivienda familiar se fija judicialmente. En el caso de las uniones convivenciales, no puede exceder el plazo de 2 años. Ustedes dirán, ¿por qué el plazo de 2 años? Bueno, algún término había que tomar para diferenciarlo también del divorcio, que hay diferencias en cuanto al plazo. En el divorcio, es decir, cuando la vivienda se atribuye por divorcio, por disolución del régimen matrimonial, puede ser la atribución de la vivienda con un plazo superior o con un plazo indeterminado. En cambio, la unión convivencial tiene que ser por un plazo de 2 años, que es el mismo plazo que se requiere para la conformación de una unión convivencial. Bueno, y ahora vamos a la procedencia, la duración y los efectos. Los elementos que se tienen en cuenta para la compensación económica es la situación de vulnerabilidad o el estado o la necesidad de quien la reclama. ¿Qué es lo que se reclama o qué es lo que se protege? El uso de la vivienda o la restitución del otro que no la tiene atribuida ni convencionalmente ni por disposición judicial. Es independiente que se trate si la vivienda es un bien propio de uno de los cónyuges, es un bien ganancial, si está en condominio entre ellos dos, o si está en condominio con uno de los cónyuges respecto de un tercero, todo eso no interesa a los fines de la protección, o si se trata de un contrato de locación. Eso no interesa a los fines de la atribución del hogar conyugal. Lo que importa es la calidad de vivienda familiar. ¿Cómo se fija la compensación económica? Convencionalmente o jurisdiccionalmente. Convencionalmente en el convenio regulador que hagan las partes sobre la atribución de la vivienda inobjetable por los jueces, a excepción los principios generales, que se vulnere el interés familiar, que haya abuso del derecho, mala fe. Convencionalmente se puede estipular plazo o no, pero normalmente se estipulan plazos. Generalmente, esto lo hemos visto en el régimen anterior, se atribuye la vivienda hasta que el menor de los hijos adquiera, por ejemplo, la mayoría de edad. Y se puede, convencionalmente, establecer una renta compensatoria para aquel cónyuge que es excluido de la vivienda familiar. Jurisdiccionalmente es a pedido de parte, es decir, el juez de oficio no podría atribuir la vivienda, salvo que existan, ahora vamos a ver en qué supuestos. Si se dispone jurisdiccionalmente, se establece el plazo de duración y cuáles son los efectos. Una vez que está atribuida la vivienda familiar, la modificación requiere el cambio de las circunstancias que dieron origen a esa atribución. ¿Cuáles son las pautas que se tienen en cuenta?
se tiene en cuenta cuál de los cónyuges o convivientes o integrantes de la pareja queda al cuidado de los hijos, sean hijos comunes de la pareja o de la unión de la pareja o del matrimonio, o sea que existan hijos de una unión anterior, ¿sí?, con digamos, la protección extensiva a estos hijos. Se tiene en cuenta cuál es la persona que está en situación más desventajosa por su actividad laboral o profesional, o porque desarrolla alguna actividad en ese inmueble que, por ejemplo, esto es una cosa que se da bastante comúnmente, el mecánico que tiene el taller mecánico en el fondo de la vivienda. Nada indicaría que no pueda ser él a quien se le atribuya la vivienda si se dan todas las condiciones. Eso también es un poco propender a la igualdad real de oportunidades y de trato. El estado de salud y edad de los cónyuges incluso se puede alternar. Hay ocasiones en que ambos cónyuges, por ejemplo, están con un estado de salud deteriorado. Bueno, esta atribución de la vivienda incluso se puede alternar en que la usufructúe, el uso lo tenga uno temporariamente, 1 año, 2 años, el otro. Digamos, son normas muy elásticas que permiten. Hace poco tiempo lo escuché al doctor Guibur decir que la vida no cabe en una norma jurídica. Me encantó y me parece muy aplicable a varias normas de este código y quiero que lo recuerden para cuando tengan que hacer los planteos. Y también, bueno, los intereses de las personas. Se produce una tensión entre el derecho real, el derecho de propiedad y la solidaridad. Pero en ese equilibrio y en esa tensión, obviamente, por las pautas generales van a triunfar los derechos humanos. ¿Cuándo cesa la atribución de la vivienda? A pedido de parte interesada. Se puede, como les dije, establecer una renta compensatoria para, digamos, atribuir la vivienda con una renta compensatoria para el otro cónyuge, atribuir la vivienda disponiendo o acordando que no se enajene esa vivienda, la condición, digamos, esa vivienda solo se podrá enajenar si cuenta con el asentimiento del otro cónyuge al que no se le atribuyó o de ambos. Y también se puede disponer que la prohibición de la partición, no importa si es un bien ganancial o que está en condominio. La restricción de la atribución de la vivienda debe ser inscrita en el registro de la propiedad. Es un derecho personal no real que atañe al uso, no obstante lo cual, en protección también de los terceros, tiene que estar inscrito en el registro de la propiedad. Bueno, y también esta atribución de la vivienda se extiende a la locación. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el alcance? Aquellas viviendas arrendadas que son atribuidas a uno de los cónyuges y el titular contractual del alquiler, del arrendamiento, de la locación es el otro cónyuge, se debe respetar el contrato hasta la finalización del mismo, incluyendo las garantías. Esto, vamos a ir más rápido. ¿Cuándo cesa la atribución de la vivienda? Por el cumplimiento del plazo fijado por el juez, si se atribuyó jurisdiccionalmente, si cambian las circunstancias o si se dan algunos de los supuestos de indignidad. Uniones convivenciales, si no, no voy a llegar. Uniones, como verán, las fotos tienen que ver con ¿qué? Uniones convivenciales con todos los tipos de familia, hetero y homosexual masculina y homosexual femenina. ¿Por qué se necesitó regular? Volvemos a lo mismo, cuando tenemos que resolver o dictar una sentencia o hacer un planteo con respecto a una unión convivencial. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir a la ley. Primero, la letra de la ley, las pautas de interpretación del artículo 2 dicen eso. Pero segundo, a los fundamentos tenidos en cuenta para su dictado. ¿Qué dice el anteproyecto, que son los fundamentos del código con respecto a las uniones convivenciales? Este es un código para una sociedad multicultural. En materia de familia se han adoptado decisiones importantes a fin de dar un marco regulatorio a una serie de conductas sociales que no se pueden ignorar. Se regulan las uniones convivenciales, fenómeno social cada vez más frecuente en la Argentina. Y ello no significa promover determinadas conductas o una decisión valorativa respecto de alguna de ellas. De lo que se trata es de regular una serie de opciones de vida propias de una sociedad pluralista en la que conviven diferentes visiones que el legislador no puede desatender. Esto no sale de la nada. En el último censo, en el censo del año 2010, en estas tortas se ven cuáles son las realidades familiares. Lo celeste son las personas sin pareja, lo naranja las personas casadas y lo gris las personas en pareja en general de la población. Como verán,
es casi cercano a las parejas casadas, ¿verdad? El 21%. Y respecto de las parejas unidas en unión convivencial, las que están, la torta es 39 y 61%. Es una realidad que nos interpela y que interpelaba al legislador para la regulación. ¿Qué tuvimos hasta que sale el Código Civil y Comercial? El proteccionismo disperso en distintas leyes. Se regulaba bajo el nombre peyorativo de concubinato o unión de hecho, que también se tuvo en cuenta esto al designarla, en distintas leyes, como la ley de locaciones urbanas, la de violencia familiar, las de trasplantes de órganos, en las indemnizaciones. Bueno, estas son todas. También la jurisprudencia lo fue reconociendo poco a poco, dándole o confiriéndole legitimación activa al conviviente para el resarcimiento del daño moral, una jurisprudencia de Río Negro. Cuando se constituyó como bien de familia, también como beneficiario al conviviente. En el caso de la protección de la vivienda, aplicando de manera analógica el 1277 para los casados, en las guardas con fines de adopción, se ve mucho en las guardas con fines de adopción esto de la declaración de inconstitucionalidad mediante del 312, la posibilidad de que sean los convivientes quienes adopten de manera conjunta al niño o adolescente. Familiar y una realidad constitucional. El caso Atala Rifo versus Chile del año 2012 dijo que en la Convención Americana, y esto lo vimos hoy al principio, ¿por qué tenemos que aplicar el control de convencionalidad y la jurisprudencia de la Corte Interamericana? En la Convención Americana no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se define y protege solo un modelo tradicional de la misma. El concepto no es el de familia, tal vez, es el de vida familiar, de igual manera que lo plantea el artículo 8 de la Convención Europea. No se reduce únicamente al matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares de hecho, donde las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio. Esa es la correcta interpretación de la Convención Americana. Por otro lado, el artículo 14 bis de nuestra Constitución, cuando habla de protección integral de la familia, lo hace sin limitar esa noción que es sociológica y que se transforma de manera permanente a la familia matrimonial intacta. El artículo 19, que habla de la autonomía de la voluntad, de lo que hablamos hoy de la posibilidad de casarse o no casarse. Y finalmente el artículo 16 de igualdad ante la ley, que se plasma brindando un tratamiento diferenciado a distintos modelos de familia. O sea, tenemos legislación constitucional y supraconstitucional. ¿Cómo se regulan las uniones convivenciales? En 4 capítulos que van del artículo 509 al 528. Son 20 y pico de artículos, 20 son. El capítulo 1, constitución y prueba. ¿Cómo se constituye una unión convivencial? En esto es igual que el matrimonio, a través de un proyecto de vida en común. ¿Quiénes la pueden constituir? Aquellas personas mayores de edad, que no tengan, por otro lado, impedimento de parentesco, en el mismo orden que para el matrimonio, ni de ligamen, es decir, que no estén casadas, no si están en otra unión convivencial tampoco, pero el impedimento de ligamen es específicamente casado. Y que hayan acrediten la convivencia por un plazo de 2 años. Las uniones convivenciales pueden o no realizar pactos de convivencia, no es obligatorio que lo hagan. Esto también tiene que ver con el principio de la voluntad. Pero si pactan, ese pacto tiene que ser realizado por escrito y debe respetar el piso mínimo que el mismo código trae. ¿Cuáles son los efectos de la unión convivencial? Bueno, tienen efectos en las relaciones patrimoniales y tienen efecto, inscriptas o no inscriptas, con pacto o sin pacto, también en ese piso mínimo obligatorio. ¿Qué pasa cuando cesa? Hay 7 causas de cese de la unión convivencial, que ahora las vamos a ver. El artículo 509 la define y dice: las disposiciones de este título se aplican a la unión basada en las relaciones afectivas. Esto de la socioafectividad y cómo la socioafectividad se ha metido en la nueva legislación aparece claramente acá. Necesitan ser de carácter singular, porque nosotros somos una sociedad y ese valor se respeta, de matrimonio o de unión monogámica, pública, aunque no tiene la publicidad del matrimonio ni hay obligación de la inscripción del pacto, debe ser, digamos, esa socioafectividad debe ser conocida por el resto. Notoria, estable y permanente. De 2 personas que conviven y comparten un proyecto de vida en común. Acá el tema. Acá la convivencia, a diferencia de lo que hablábamos del matrimonio, es imprescindible porque es la razón de ser de la unión
convivencial, como su nombre lo indica. Por supuesto, por el principio de igualdad, es indiferente que sean del mismo o de diferente sexo. ¿Cuáles son los requisitos constitutivos? La mayoría de edad, no estar unidos por vínculos de parentesco, no estar casados o tener simultáneamente otra unión convivencial, mantener la convivencia por el mínimo de 2 años. El artículo 511 habla de la registración y dice: la existencia de la unión convivencial, tanto la existencia, la extinción y los pactos que se hagan, se inscriben en el registro que corresponde a la jurisdicción local, solo a los fines probatorios. ¿Ustedes tienen conocimiento si los registros ya han trabajado este tema del libro famoso para el registro de las uniones? No, estamos todos en pelotas, con perdón de la palabra. Artículos, yo creo que solamente Mendoza y Chaco me parece que son los únicos que tienen esto ya solucionado. ¿Cómo se prueba la unión convivencial? Se puede acreditar por cualquier medio de prueba. La inscripción al registro de uniones convivenciales es prueba suficiente de su existencia. Los dos artículos están concatenados. No es obligatorio la registración, si se registra es a los fines probatorios, pero es prueba de su existencia. Asimilar totalmente equivale a establecer, digamos, si fuera obligatoria la registración, se anularía la diferencia con el matrimonio, que es por el acto público celebrado ante el oficial con los testigos. Una de las diferencias se halla en la registración. Entre convivientes vale todo tipo de prueba, pero frente a terceros, ante la posible afectación de derechos de otros ajenos a la relación familiar, básicos principios de seguridad jurídica imponen una mayor severidad probatoria. La unión convivencial debe ser solicitada por ambos miembros de la pareja. No puede ir uno decir, vengo a escribir mi unión convivencial. Tienen que ir los dos. ¿Vivo? ¿Cuál es el piso mínimo obligatorio del que les hablé? Bueno, se basa en 4 ítems fundamentales. La asistencia coincide con el matrimonio, la contribución en los gastos del hogar coincide con los valores de solidaridad de que hablábamos hoy, la responsabilidad por deudas, también esto tiene que ver con la solidaridad y con los derechos de terceros, y la protección de la vivienda. El contenido del artículo 514, que en los pactos dicen, ¿qué tiene que contener un pacto? Volvemos a algo parecido al convenio regulador. Los pactos de las uniones convivenciales que el 514 regula en el piso mínimo, tiene contenido enunciativo, no tiene que estar todo. Durante la vida en común pueden pactar cómo va a contribuir cada uno a las cargas del hogar y cómo, en caso de ruptura, quién se va a atribuir el hogar común, cómo se van a dividir los bienes obtenidos por el esfuerzo común. Pero esa libertad de pactar no es absoluta, como todos los derechos de nuestra sociedad. No puede ser contrarios al orden público. Alguien que me preguntaba si las uniones convivenciales, el tema del orden público, acá está. El orden público está dado por este piso mínimo obligatorio. No puede ser contrario a los pactos que se hagan. No puede ser tampoco contrario al principio de igualdad de los convivientes y no puede afectar derechos fundamentales de cualquiera de sus integrantes. No se puede pactar cualquier cosa. La modificación, la cesación y la extinción de los pactos están contenidas en el artículo 516. Esos pactos pueden ser modificados y rescindidos, así como fue la voluntad de ambos, se puede rescindir por la voluntad o modificar o extinguir por la voluntad de ambos. El cese, esa convivencia basada en el proyecto común, cesa, extingue los pactos de pleno derecho hacia el futuro. ¿Qué pasa si no hay pacto? Hay unión convivencial, pero no hicieron pacto, siguen viviendo así juntos. Cada integrante de la unión ejerce libremente las facultades de administración y disposición de los bienes de su titularidad con una restricción. Esta restricción tiene que ver con un derecho fundamental que es el derecho a la vivienda familiar, al uso de la vivienda familiar y los muebles que se encuentren en ellas. ¿Cuáles son los efectos cuando se constituye una unión convivencial? El primer efecto es la asistencia, que es un deber recíproco, ¿sí? Esto que veíamos hoy de la asistencia, ya sea a partir de los alimentos o de la contribución a todo lo que implica la vida en común, es un deber que tienen los dos convivientes, pero lo tienen solo durante la convivencia. El deber de contribución es el deber económico de contribuir a los gastos domésticos y al cuidado, educación, formación de los hijos propios que tengan en común los convivientes, perdón, de los hijos comunes de los convivientes o los propios de uno de los convivientes que tengan que convivan, que forman parte de ese hogar constituido a partir de una unión convivencial. También hay derechos, después lo vamos a ver si llegamos, de los padres afines. La responsabilidad, el otro ítem del
piso mínimo obligatorio, la responsabilidad de las deudas. Los convivientes tienen responsabilidad solidaria por las deudas que se produzcan desde el inicio de la unión convivencial, para solventar las necesidades ordinarias y para el sostenimiento del hogar y educación de los hijos. ¿Qué pasa con esa protección de la vivienda, que era un plus? Que eso no se puede... El resto de los pactos podemos ver de qué manera, cómo contribuimos, pero la vivienda, ¿qué pasa con la vivienda? Si la unión convivencial está inscripta a registración del 511, se requiere el asentimiento del conviviente no titular para disponer del bien, ¿sí? No se puede vender la vivienda familiar que es de propiedad de uno de los convivientes sin el asentimiento del otro. El juez puede autorizar si es prescindible y no afecta el interés familiar. El deber de asistencia, como verán, es igual al del matrimonio y es diferente, la asistencia en el matrimonio que en la unión convivencial, por esto que habíamos dicho que en el matrimonio regían durante el matrimonio, durante la separación de hecho y algunos especiales post-divorcio. En cambio, en la unión convivencial es solo los alimentos, la asistencia solo durante la convivencia. El resto de los efectos son iguales. La protección de la vivienda. No se va a requerir el asentimiento. ¿Qué pasa si no se requiere ese asentimiento del otro cónyuge o autorización judicial para enajenar la vivienda que forma parte que constituye el hogar de la unión convivencial? El acto es nulo. Cuando hay un plazo de caducidad, como todos estos derechos, el plazo de caducidad es de 6 meses de haber conocido la enajenación de ese inmueble. Pero ese plazo tiene otro requisito, que es que haya continuado la convivencia. Me vendió la casa y yo nunca me había enterado. Puedo pedir la nulidad. En definitiva, entonces, el asentimiento para enajenar puede ser expreso o puede ser impuesto judicialmente. Y la vivienda familiar es inejecutable una vez inscripta, excepto que existan deudas contraídas por ambos o contando con el asentimiento de manera posterior a la unión convivencial. Esto es igual que el matrimonio. Después hay efectos dispersos. En el caso de la filiación, la convivencia hace presumir el vínculo filial. En el caso de la locación, se continúa la locación del conviviente no locatario hasta el vencimiento del contrario. Y después hay incompatibilidades igual que la de los cónyuges. Hay otros efectos de afectación del inmueble. El inmueble que constituye la sede de la unión convivencial puede ser afectado, protegido, no enajenado, nombrando como beneficiario al conviviente. En esto hay igualdad. Después también tiene la misma legitimación para accionar que habíamos visto hoy para la determinación de la capacidad jurídica, para ser nombrado curador, tiene legitimación para pedir la acción de prodigalidad del conviviente, cualquiera de ellos, también decide sobre las exequias, tiene la legitimación para continuar acciones de protección del nombre si fallece aquel que las había iniciado, tiene legitimación para demandar daño moral y efectos no patrimoniales por fallecimiento.